No es que sea una casa de cartón, Pena que lo corrija. es una casa con tecnología. El drywall realmente es un sistema que se utiliza a nivel mundial y se utiliza por muchísimos beneficios que ofrece. El concepto de antisísmico Realmente sismo resistente. Está implícito y no podemos estar desconfiando de lo que hacen nuestros grandes constructores acá en Colombia. Imagina si le quitas 400 carros de peso. A un edificio de 12 pisos. Fuerza es igual a masa por aceleración. Quitas esa masa con la misma aceleración, La fuerza va a ser menor. El 24 de junio de 2026 se sacudió la tierra en Venezuela con un doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5. Y hace apenas unos días la tierra volvió a sacudirse en Colombia, esta vez con una magnitud de 7.4. Y esto justamente nos trae a hacer una conversación sobre sismo resistencia. Y es por eso que hoy nos acompaña Roger Buendía, ingeniero civil y director técnico y de innovación de Knauf, para hablar sobre este tema que vuelve a ponerse sobre la mesa. Bienvenido a este espacio de Venezuela al Día, Roger. Sara, muchísimas gracias. Después de lo ocurrido en Venezuela y recientemente en Colombia, pues justamente este tema vuelve a ponerse sobre la mesa. Y una pregunta que nos hacemos varios es, ¿qué hace que un edificio colapse y otro no, en medio de esta tragedia? A ver, yo creo que esa pregunta los colombianos realmente hace 2 días tuvimos que pensarla mucho en el momento que se estaba sacudiendo la tierra, como tú lo estás diciendo. A modo personal, ir a recoger a mis 2 hijos en el apartamento, llevarlos hasta un sitio de refugio donde uno puede sentirse, mejor dicho, que no vaya a pasar nada. Y durante ese minuto realmente que sentíamos todo este movimiento, como uno intenta calmarlos, pero internamente dice, ¿y qué pasa si esto se cae en un piso 12? Y la respuesta es ambigua. ¿Por qué? Porque si al final una obra civil, un edificio, depende de un proceso de producción. Tiene que haber una legislación, tiene que haber una normatividad, ¿sí? La conciencia y la cultura del país que estén abocadas a poder prevenirlo, ¿sí? No pueden decir que ellos van a saber exactamente cuándo viene el sismo y que esto no vaya a tener nunca un impacto. Pero al final también que en el momento que ocurra, ¿cómo vamos a proceder? Tiene que existir después de eso unos diseños acompañados o más bien alineados con una normatividad. Bien sea con unos estudios de suelos, unos estudios estructurales que nos digan cuáles son los parámetros con los que tenemos que diseñar. Y algo muy importante, tiene que haber una fase constructiva. Y una fase constructiva en la que tiene que haber un constructor con una mano de obra calificada y una interventoría que revise las prácticas constructivas en las que se están haciendo estos trabajos. Entonces, si algo llega a fallar en todo este proceso, ahí es donde pueden venir las consecuencias de lo que hemos estado viendo entre nuestro país, Colombia, ahorita, mejor dicho, y obviamente dentro del último mes en Venezuela. Hay un término que justamente lo acabo de decir, es sismo resistencia. Iniciemos por describir primero qué es sismo resistencia y que cuando hablamos de un edificio sismo resistente, qué elementos se usan para que sea sismo resistente. Ok, a ver, hay mucha gente que habla de antisísmico, ¿no? Primero, yo creo que eso es un término incorrecto. Al final, no hay edificio antisísmico. Hay un edificio sismo resistente que resiste a un sismo. Bien, la normatividad que busca hoy en día, salvar vidas. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando hablamos que sea un edificio sismo resistente, lo que buscamos es que exista la posibilidad de que puedan haber daños en la estructura, pero que las personas puedan evacuar sanas y salvas. Obvio, en una segunda fase y como una segunda prioridad también dentro de una edificación, al final es que se pueda recomponer y reconstruir lo más rápido posible, dependiendo su uso. Si existen hospitales, obviamente, deberían ser los primeros que uno debería estar considerando que no deberían tener fallas y deberían estar habilitados completamente. Tristemente no es lo que estamos viendo en ninguna de estas dos situaciones. Aquí a Colombia estamos viviendo que más o menos hay más de 20 hospitales, clínicas, IPS que han sido afectadas. Y entonces la pregunta es, cuando ocurre un sismo y hay heridos, ¿a dónde van a llegar? En una segunda etapa o el contraste, quizás una vivienda. ¿La vivienda qué es? Al final nuestro refugio, ¿sí? Nuestro sitio, pasamos, o sea, 50% del tiempo, pero al final es ese sitio donde tenemos que llegar a dormir. Si eso no lo tenemos, ¿dónde más podemos llegar? Ahí entran universidades, colegios, porque al final son grandes espacios donde se pueden acomodar temporalmente las personas
que hayan sufrido que sus edificios o sus apartamentos hayan tenido un problema mayor. Tristemente, digamos que estamos viendo la misma película. Universidades, colegios que han sido o que han tenido realmente derrumbes y afectaciones bastante fuertes. Esas son el tipo de cosas que no deberían estar pasando actualmente, porque ahí es donde deberíamos estar revisando cómo atender de primera mano o de primera necesidad a las personas. Y ya en una segunda fase, cómo entrar a mirar, obviamente, cómo atender las viviendas de cada uno de ellos. Hablando de justamente eso, un edificio sismo resistente, como lo indica usted, pero sí está diseñado para que se mueva, para que se quede totalmente quieto durante una tragedia como esta. Hay un concepto básico que se llama deriva. ¿Bien? ¿Y la deriva en qué consiste? Es el desplazamiento que puedes tener entre un piso y el otro. ¿Un edificio debe moverse? Sí, el edificio debe moverse, pero de manera controlada y dentro de unos límites. Eso es lo más importante. Cuando se hace el diseño de una estructura, hay una fase o hay una etapa donde se hace precisamente el diseño de estas derivas. ¿Para qué? Para controlar muy bien hasta dónde se va a mover el edificio. Puedes encontrar ahorita que hay edificios que hayan quedado inclinados, por ejemplo. Quiere decir que sus derivas ya quedaron de esa manera. Ahí lo que entramos a medir es qué tanto se puede mover un piso versus el otro, ¿sí? Para no tener afectaciones. Y aquí son dos conceptos interesantes de todas formas que entramos a ver ahí. Y es, una cosa es la estructura, ¿sí? ¿Cómo se va a comportar esa estructura ante un sismo? ¿Qué tanto se puede mover ella? Porque al final es la forma en que va a disipar la energía. Sí, esa es su forma natural. Pero ¿qué puede pasar? Si entra en resonancia con el movimiento que va a tener el suelo, ahí es donde precisamente ocurren los colapsos. Ahora, el acompañamiento no es solamente de la estructura. Hay algo muy importante y si lo miramos en los ojos de la norma sismo resistente se llaman los elementos no estructurales. En pocas palabras, los muros y las fachadas. Estos muros y estas fachadas también tienen que acompañar este movimiento del edificio. Y eso es sumamente importante porque no es solamente si el edificio se mantiene en pie, sino al final si yo tengo la posibilidad de evacuar en el momento de un terremoto, de un sismo, sin que los muros estén cayendo encima o en los costados y no nos permita esa evacuación. Roger, hablemos de materiales. ¿Cuáles son esos materiales que se utilizan actualmente para estos edificios que usted nos cuenta que están hechos o que son capaces de soportar un terremoto? A ver, materiales realmente hay muchos. Si nos venimos un poquito acá al contexto quizás de Venezuela, de Colombia, quizás uno de los materiales que más resaltan o los dos materiales que más resaltan se llaman el acero y el concreto, ¿sí? Son los materiales que por tradición realmente se han estado utilizando para construir vivienda y otro tipo de edificaciones. Están la mampostería, obviamente digamos que también es una práctica realmente que yo creo que ya lleva centenios aprovechándose obviamente para construir. Pero la evolución a nivel mundial también nos lleva a que existen nuevas soluciones. Precisamente la firma en la que yo trabajo es una productora de drywall. Puntualmente el drywall realmente no funciona a nivel de estructura, pero cuando te hablaba de estos elementos no estructurales que hoy en día cobran mucha relevancia y sobre todo cuando uno comienza a ver los videos de la devastación que sufrimos, ¿qué es lo que uno ve? ¿Sí? ¿Y qué ves? Que se caen las fachadas, muros, mejor dicho, con unos cortes que no sabes si se te va a caer ahorita o en qué momento vienes y te caen. Y ahí es donde realmente esta tecnología que se está aprovechando a nivel mundial cobra toda la importancia del mundo. ¿Por qué? Porque al final es una tecnología mucho más flexible, que se acomoda más a los movimientos, obviamente, de estas estructuras primarias, y que igual, si en algún momento llegaran a tener algún tipo de daño, termina siendo mucho más fáciles, sencillas de reparar y obviamente también de repirar si tocara en algún momento y de disponer. En Colombia y en otros países hemos visto que se emplea la construcción liviana. ¿Qué ventajas tiene justamente esta nueva construcción en las edificaciones? A ver, la construcción liviana y puntualmente el drywall, realmente digamos que hay un concepto, y si lo llevamos también a lo que estamos hablando de sismos, hay un concepto en física que es fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Y ven, intentamos ponerlo en términos sencillos. ¿Qué es la aceleración? Es la forma en cómo cambia una velocidad. Entonces, si vamos en un automóvil, vamos a una velocidad constante, frenamos, ¿qué pasa? Nos vamos hacia adelante, ¿cierto? ¿Por qué ocurrió? Que hubo cambio de velocidad, quiere decir que hubo una aceleración,
pero la cual además está empujada por esta masa que al final genera esa fuerza que yo me vaya hacia el frente. Bien. Si esto lo llevamos al ejercicio, por ejemplo, de un edificio típico en Colombia, no sé, 12 pisos, 4 apartamentos que uno pueda tener por piso, eso más o menos debería tener unos 3.500, 4.000 metros cuadrados de muro. Bien. Si comparamos pesos de diferentes soluciones, nos vamos a una solución liviana, estamos hablando que la eficiencia en peso de los muros podría estar entre un 70 o un 80%. Bien. Eso en términos estaríamos hablando más o menos de unos 200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? 200 kilos por 4.000, estamos hablando más o menos de unas 800 toneladas que pesaría los muros de un edificio. Ahora, ¿cuánto pesa un carro? Ponle más o menos 1.5. Llévalo a 2 toneladas. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar con esto? Imagina si le quitas 400 carros de peso a un edificio de 12 pisos. Entonces, nuevamente, fuerza es igual a masa por aceleración. Quitas esa masa con la misma aceleración, la fuerza va a ser menor. Uno de los mayores beneficios realmente tiene que ver, como te lo estoy diciendo, es cómo sería el impacto de esta misma edificación, una disminución en esa fuerza. ¿Sí? Si le sumamos prácticas constructivas mucho más rápidas, al final digamos que esto es un sistema industrializado. Se modula por medio de placas, por medio de una estructura metálica interna, en donde uno modula espacio por espacio, muro a muro, y al final no deberían haber mayores residuos de construcción que disponer. Sumémosle, no requerimos agua. Es un material realmente, un sistema constructivo que se hace en seco. El agua que se requiere, mejor dicho, en este proceso es para lavar la herramienta y para lavarse las manos después de haber tenido una jornada laboral. Y así muchos más beneficios, obviamente, que comenzamos a ofrecerle, pero creo que para este caso, realmente estos son los ejemplos obviamente más relevantes. Usted habla del peso. La gente empieza a hablar un poco de, sí, depende también del peso de un edificio, porque el peso es importante. Explíquenos un poco para que la gente nos entienda por qué importa también el peso del edificio, lo que usted estaba explicando. Cuando viene la onda sísmica, al final lo que viene es una aceleración en el suelo. El suelo se va a mover estrepitosamente y lo que va a generar esa aceleración en el suelo precisamente es cómo interactúa con esta estructura que tienes cimentada sobre él, ¿sí? Entonces, al final es, nuevamente, concepto de fuerza igual a masa por aceleración. Tienes esta aceleración, tienes la masa de todo este edificio. Hay 2 puntos importantes. Existe una carga muerta, todo lo que tiene que ver con la estructura y la edificación. Carga muerta primaria de los elementos de la estructura y quizás una secundaria dirigida a todos estos elementos no estructurales, más otros elementos de acabado. Esos son las cargas muertas. Las cargas vivas, nosotros, los muebles, mascotas, todo eso entra en la carga viva. Entonces, cuando tenemos toda esta masa y la aceleramos con esto, nuevamente es cuál es la fuerza, que vamos a recibir o cuál es la fuerza con la que se diseña. La aceleración termina siendo la misma en todos estos ejemplos, pero lo que queremos aquí recrear, y como te lo explicaba en la pregunta anterior, realmente es, si tú reduces la masa sísmica, al final vas a tener una menor fuerza de inercia, y eso va a tener mejores consecuencias, obviamente, para la estructura del edificio. Hablemos ahora de los elementos que están dentro de los edificios, como los muros divisorios, cielos rasos, fachadas, instalaciones, también son importantes a la hora de esta sismorresistencia que nos cuenta usted. Muy importantes. Te lo decía, y es cuando tenemos que enfrentarnos a un sismo, al final necesitamos es cómo evacuar, cómo salir. Puede que tengamos la mejor estructura, pero si no está acompañada de estos otros elementos, se llaman elementos no estructurales, al final no vamos a tener cómo salir porque ellos se pueden desplomar, pueden caerse encima de nosotros. No es lo mismo decir que se me caiga algo liviano, con alguna afectación, o algo mucho más pesado que realmente también pueda tener ya otro tipo de heridas. Y algo que se vio muchísimo y realmente es que es triste cuando uno comienza a ver tantas fotos y demás, porque en serio como que uno ve fachadas completamente caídas, completas. Y uno dice, ¿y tú a dónde evacúas? ¿Crees que saliste de tu apartamento bien, sano? Comienzas a evacuar por la estructura, por unas escaleras, y cuando ves la luz, te tienes que salir. ¿Qué estaba pasando? Que se estaban cayendo las fachadas encima tuyo. Ahora imagina que esto pueda convertirse en un proyectil y un piso 12 se te queda un elemento pesado. ¿Qué crees que te pueda pasar?
Entonces es sumamente importante dentro del diseño y por lo menos acá en Colombia realmente un diseñador estructural no solamente firma o avala o diseña la estructura. Ellos, o en compañía de otros estructurales, también tienen que firmar y avalar y diseñar los elementos no estructurales, porque saben que esto también puede causar fallecimientos. Roger, vayámonos un poco a Venezuela, gran misión vivienda del entonces pues gobierno de Hugo Chávez. Desafortunadamente pues varios se vinieron al piso, varias de estas casas, y vemos en varios reportajes que la gente grababa y tocaba la espuma, cartón, y hubo muchas especulaciones alrededor de eso. Eso le quería preguntar, ¿esos elementos justamente sí se utilizan, precisamente sí se utilizan, pero qué falló? Porque claro, lo vuelvo y digo, mucha gente empezó a decir, eso estaba mal construido, eso tenía cartón, tenía espuma. Se habla un poco sobre eso. Bueno, a ver, vi la noticia que salió al respecto. Lo primero realmente no es que un sistema se caiga y por eso sea malo. No es que un sistema sea de cartón y por eso se va a caer, ¿sí? Al final son sistemas que juegan de una manera como complemento, ¿bien? Si nos vamos primero a entender el sentido social de estas edificaciones, están repartidas a lo largo de todo Venezuela. Hay un informe ahorita de la Universidad del Norte, que también fueron en misión, digamos que a hacer un reconocimiento de una revisión de qué era lo que había sucedido allá. Varios profesores, estudiantes estuvieron, digamos que en diferentes ciudades. Y cuando uno comienza a mirar el informe, sí, uno de estos casos precisamente está dirigido hacia este sistema constructivo, hacia el steel framing. Pero existen otros casos de edificios tipo túnel, donde es muro, placa totalmente en concreto. ¿Y qué encontraba uno? Fallas completas en el primer piso de estos muros en concreto, que uno a veces se imagina es que en concreto esto nunca va a pasar nada. También pasó. Edificios en sistemas tradicionales, las columnas, las vigas normales, que también se desplomaron completamente. Acá cuando ya nos referimos a este modelo de steel framing, al final No es que sea una casa de cartón, pena que lo corrija, es una casa con tecnología. el drywall realmente es un sistema que se utiliza a nivel mundial y se utiliza por muchísimos beneficios que ofrece. Termoacústicos, ¿sí? Unos de ellos, cuando lo veamos en fachadas, la acústica realmente es completamente diferente, que podría acompañar, por ejemplo, leyes que ahorita se están implementando acá, como la ley antirruido. En bioclimática, la diferencia y el confort térmico que te ofrece otro tipo de materiales como esto, de sistemas y soluciones como este, es completamente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados acá a construir. Entonces, es fácil decir es que es una casa de cartón o es una casa con otro tipo de materiales y que mire que es que esto se rompe. Oh, si eso se está rompiendo así, realmente podría existir un problema en los materiales. Pero como te lo dije al comienzo, esto no es necesariamente un material que haya fallado. Hay que revisar en toda la cadena del proceso qué es lo que estaba fallando. ¿Existen problemas de diseño? ¿Existen problemas de auditoría, de interventoría? ¿Qué tantos proyectos públicos en Venezuela hace unos años obligaban que existiera una interventoría, por ejemplo, en sus licitaciones? Como lo venimos haciendo acá en Colombia, donde tiene que existir una empresa que avale que las cosas se están haciendo de manera correcta. Entonces, no es decir que un material tenga un problema. Realmente hay que encontrar de fondo qué es lo que habrá pasado. En este momento realmente creo que todavía no existe una explicación, no para este conjunto de edificaciones, sino al final para cada una de las situaciones que se han presentado en Venezuela. ¿Qué importancia tiene la antigüedad? ¿Se hacen modificaciones o mantenimiento después de lo construido? Ok, yo creo que hay algo muy importante con la antigüedad y es esta antigüedad cómo va en paralelo también con la normatividad. Bien, para el caso de Venezuela, yo creo que uno de los primeros ejercicios donde comenzaron a subir el estándar y el nivel de diseño de estructura realmente tiene que ver con un terremoto y con otra catástrofe para el 67. Pero después de eso, hacia el 2001 nuevamente sale un reforzamiento de esta norma. Entonces, el comportamiento de los edificios va a depender mucho de esa cultura de país y de cómo quieren implementar nuevas normatividades para que comiencen a asegurar muchas más vidas en futuro. Si nos venimos aquí a Colombia, realmente, arrancamos con una norma inicial, en el 98 fue modificada, en este momento estamos trabajando con una norma del 2010. Precisamente el año pasado salió
la Asociación de Ingenieros Sísmicos, la AIS, a promover una nueva normatividad, se llama la AIS 100. Será un cambio, obviamente, de la NSR 10, con el que sube nuevamente el estándar, mejor dicho, de cómo se debería estar construyendo acá en Colombia, como todo. ¿Por qué cambian y por qué modifican? Porque cada vez hay más estudio y hay más conocimiento. ¿Cuál es el suelo en el que van a estar? Más estudios de microzonificación sísmica. ¿Cómo se comportan estos suelos con la tipología de edificaciones que estamos construyendo en Colombia? Y toda la normatividad, reglamentación y estudios y avances tecnológicos en diferentes materiales de cómo lo podemos aplicar acá. Entonces, yo creo que es cómo avanzamos en paralelo. Por eso, cuando uno ve, mejor dicho, cuáles son los edificios que se caen, quizás uno debería pensar ya en la estadística que predominantemente deberían ser edificios con normas antiguas o inclusive previas a la normatividad. Cuando llegamos al caso de Venezuela y muy alineado con la pregunta anterior, pues vemos que esta vivienda social realmente fue muy dirigida a construcciones 2010, 2015, 16 inclusive, donde ya existían estas exigencias. Lo que hay que entrar ahorita al análisis es qué pasó exactamente y cuáles fueron las cosas que llevaron a que realmente fallaran este tipo de estructuras y edificaciones. Ahora, tocabas otro punto y es las remodelaciones o el mantenimiento también, ¿no? Y ahí es un poco la cultura de cada uno de nosotros, porque puedes construir el mejor edificio de todos, ¿sí? Nunca le vaya a pasar nada. Pero si la persona que llega a habitar ese edificio dice yo ya no quiero esa columna o ya no quiero ese muro y lo demuelo, y es un muro estructural o una columna estructural, realmente dañaste todo el ejercicio. Entonces la conciencia obviamente de qué es lo que estamos haciendo. ¿Quién es el profesional o el maestro, el instalador que va a entrar y acompañarme, mejor dicho, en una modificación, en una remodelación de mi apartamento? Es sumamente importante. No es un tema de dejémoslo ahí que eso el maestro sabe todo. No, siempre tenemos que llegar a un arquitecto, un ingeniero que con conocimiento pueda diferenciar muy bien cuáles son elementos estructurales que debemos hacer ahí y cuáles no, ¿sí? Y cuáles sí podemos modificar sin mayor inconveniente. Entonces creo que es el juego de todo esto. Pero al final todo esto es una conciencia de cultura y una conciencia que uno podría decir solamente sale de mí, pero también digamos que es cómo el país comienza a comunicar este tipo de problemáticas que se están viviendo y cómo nosotros también las aceptamos ya como individuos. Llámanos ahora a un contexto un poco internacional. Por ejemplo, veíamos a Japón, que ha sufrido terremotos devastadores, y si bien hubo devastación, si bien se cayeron edificaciones, no se ve como acá o como en Venezuela. ¿Qué han hecho diferente los japoneses o esos países, también como Chile, que han sufrido terremotos totalmente devastadores y que vuelve a temblar la tierra? Porque como usted bien dice, no están exentos, pero no se ve esa magnitud de afectaciones como acá o en Venezuela. Cultura. ¿Sí? Cultura a vivir con los sismos. Cuando uno comienza a mirar los ejercicios en Japón, en Chile, realmente aquí muy cercano a nosotros, y vayamos, Estados Unidos, Europa, realmente, pero creo que pones estos dos porque precisamente estamos dentro de este cinturón de fuego que realmente es una zona donde se sienten, donde se perciben y donde deberíamos estar acostumbrados a vivir mucho más con los sismos y con los terremotos. Tristemente no es así, ¿sí? Y ya nos estamos dando cuenta de eso que podemos decir, de pronto hasta no murieron muchos, pero eso no puede ser porque no es solamente la cantidad de vidas fallecieron, también es la cantidad de vidas que toca entrar a recomponer en este momento porque no tienen hogar, porque no tienen una fuerza de producción y demás, ¿sí? No tienen un sitio donde ir a laborar en este momento y no tienen un sitio en donde ir a dormir en este momento. Creo que al final es cómo la cultura del país nos lleva a cómo convivimos con esto, cómo creamos una normatividad, obviamente, que esté con un estándar acorde a cada uno de los países, cómo hacemos mucha más investigación de qué es lo que se requiere en cada una de las regiones, zonas, ciudades para poder construir y cómo las edificaciones al final las acompañamos con tecnología. Nuevamente, si tú vas y miras las construcciones en Japón, en Chile, predominantemente los muros divisorios son en drywall. ¿Y el por qué? Ya lo veníamos hablando. 1, más fáciles de construir. 2, pesan menos. Pero en el momento de un sismo, y donde llegue a haber, mejor dicho, un tema de falla de alguno de estos elementos, al final se pueden reconstruir y recomponer más rápidamente.
¿qué están buscando ahorita ellos? Cuando exista algún desastre, ¿cómo rehabilitan las estructuras de manera inmediata? Y cuando hablo de manera inmediata es porque en términos de semanas, nuevamente están reconstruyendo cualquier edificio que haya tenido problemas. Y esos son los ejercicios más lindos que uno puede percibir realmente y de otras culturas que deberíamos también comenzar a incorporar y comenzar a copiar acá. Roger, ¿se puede construir edificios que no solamente sobreviven a un terremoto, sino que después de ellos se pueda volver a vivir? ¿Es seguro? Claro. Y los ejemplos están en Chile, están en Japón, obvio, aquí también existen, ¿sí? Pero predominantemente los vas a ver en otro tipo de países realmente con una reglamentación también, inclusive superior. Entonces, lo que te digo, ¿todo edificio de alguna forma se puede volver a recomponer, se puede volver a reconstruir? Sí, hay que mirar el grado de fallas que haya tenido. Y dependiendo de eso, también evaluar si económicamente es viable o no. Pero bien sea una estructura principal, las columnas, las vigas, ahí sí hayan tenido unas fallas importantes, de todas formas pueden llegarse a recuperar. Si es un tema que la estructura principal está bien y lo que tuvo problemas o inconvenientes son los muros divisorios o los elementos no estructurales, realmente ya es una metodología mucho más ágil de saquen, evacúen, demuelan realmente lo que hay que demoler y volver a reconstruir internamente los espacios. Y ya para terminar, una recomendación para las personas que en este momento están comprando casa o están mirando en otros sitios donde vivir. Claro, esta zozobra de voy a vivir en una zona sísmica. Las personas que están buscando, por ejemplo, un edificio para vivir en Cali, por ejemplo, que vayan a comprar. ¿Qué recomendación les da? Porque la gente no tiende a preguntar si es antisísmico, si es el edificio está con las normativas. Esa recomendación, ya para terminar, ¿qué le da a esas personas? Yo creo que igual el concepto de antisísmico, realmente sismo resistente, está implícito, ¿sí? Y no podemos estar desconfiando de lo que hacen nuestros grandes constructores acá en Colombia. Yo creo que los lineamientos están, existen modificaciones que se pueden llegar a hacer, por eso digamos que todo este grupo de ingenieros de la IS realmente está promoviendo, digamos que un cambio obviamente de normatividad con mejoras al final de cuentas. Pero no por eso significa yo voy a dormir intranquilo en las noches. Al contrario, hay que sentirse que uno puede dormir tranquilo, ¿sí? No puedes estar pensando en catástrofes cada vez. Yo sé que esto es difícil pensarlo en este momento y sobre todo una persona del valle, mejor dicho, con todo lo que está viviendo actualmente. Pero al final hay que sentirnos seguros de la ingeniería que estamos desarrollando acá en Colombia. Que podamos mejorar, sí, todo siempre es susceptible a mejora. Podamos subir los estándares, subir los niveles, hacer cambios de materiales de todas formas y aprovechar. Yo creo que eso sí es. ¿Qué existen de retos de todas formas ahorita en la construcción? Escasez de mano de obra. Y ahí es todos, como gremio, como industria, cómo estamos participando en esto. Porque ¿qué significa la escasez? Y es la especialización de la gente cuando llega a construir, qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo. Que de todas formas va a depender de eso, de cómo lo hacen, cómo lo construyen. Y no es el constructor, es el instalador, ¿sí? El obrero realmente cómo lo está haciendo. Ahí eso es importante de cómo comienzan las constructoras, cómo comenzamos nosotros también desde el lado de la industria, todas estas agremiaciones, cómo nos unen precisamente para poder generar cada vez más mano de obra calificada que nos lleven a que la calidad del producto que nos entregan a nosotros cada vez sea mejor. Y dentro de esto también te pongo un ejercicio muy importante que tiene la familia Knauf a nivel mundial, que es precisamente un programa social que se llama el Knauf Academy. Y está dirigido y está enfocado realmente en calificar las competencias de un instalador y calificar las competencias de un auditor. Obvio, digamos que esto está enfocado hacia estos elementos no estructurales, que es donde nosotros nos movemos, pero precisamente desde hace 2 años, 3 años estamos haciendo un trabajo maravilloso en Medellín. Y hace 2 meses precisamente inauguramos también nuestro centro de entrenamiento acá en Bogotá, porque eso es lo que buscamos, cómo apoyar a este sector constructor, que cada vez tenga mano de obra más calificada, que nos acompañe en la calidad de producto que se entrega a un usuario final. Roger, pues muchas gracias por este espacio en Venezuela al Día y justamente para explicar ese tema del que tanto se está hablando en estos momentos desafortunados. Muchas gracias a ti, Sara, por el espacio.